Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando los últimos 3 capítulos de Éter y esto corresponde a la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre con el título Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen. Hemos ido estudiando el libro de Éter, que comenzó con la historia de la familia de Jared y del hermano de Jared, y cómo crearon una gran nación muchos años antes de que viniera la familia de Lehi a heredar esta tierra en el continente americano. Pues ya sabemos que esa gran nación fue destruida por motivo de sus iniquidades, por motivo de que no hicieron caso a los profetas del Señor y entonces perdieron la oportunidad de permanecer. Y las profecías que le fueron hechas por los profetas de que si no obedecían los mandamientos serían destruidos, fueron cumplidas. Lo interesante de esto es que es Moroni, el hijo de Mormón, el sobreviviente de lo que fue toda la civilización nefita, aquel a quien el Señor le designó a través de su padre el mandato de cuidar los anales, de protegerlos y de hacer los últimos ajustes para que pudiésemos tener hoy el libro de Mormón. Entonces, Moroni fue, se quedó solo porque al ser destruida toda su familia, todo su pueblo, todo su país, toda la civilización nefita fue destruida en esta gran última guerra que leímos en Mormón capítulo 6. Entonces Moroni se quedó solo con la misión primero de mantenerse vivo y luego de poder compendiar y proteger las láminas, proteger las planchas en la cual se había escrito la historia del pueblo y también hacer un compendio que hoy en día lo pudiésemos tener en un libro que fuera más fácil de leer, un libro escrito por los profetas de la antigüedad para nuestra época. Pues bueno, Moroni debe sentirse muy identificado con este profeta llamado Éter, que Éter también fue el profeta que presenció la destrucción del pueblo jaredita. Así como Moroni pudo presenciar la destrucción del pueblo nefita, a Éter también le tocó ver esa horrible escena de dolor, de lucha y de desobediencia a los mandamientos del Señor y ver realmente cómo se cumplieron toda la profecía de los profetas diciéndole al pueblo que si no obedecían los mandamientos serían destruidos. Bueno, pues en el capítulo 12, que es un capítulo maravilloso, que muchos de nosotros nos hemos beneficiado de leerlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Moroni hace una explicación con respecto a la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Y vamos a ver en el versículo 4, dice, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, a un lugar a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Esa es una escritura muy esperanzadora, o sea, nosotros, aquellos que procuremos mantenernos firmes. Recuerda esa escritura en Jacob 3, versículo 1, confiad en Dios con mente firmes. O esa escritura en Primera de Nefi, capítulo 2, a donde le dice a sus hijos, o si fueseis a Lemuel, si fueseis como este valle firme y constante. Ser firme significa que nosotros no vamos a dejarnos llevar de un lado a otro por cualquier viento de tentación, de doctrina o cualquier dificultad que ocurra a nuestro alrededor. No importa la prueba, no importa por lo que estemos pasando, nos mantenemos firmes y constantes. Pues cualquiera que se mantenga firme entonces puede tener esa esperanza de un mundo mejor, ya sea en un mundo aquí, porque todavía usted puede tener a su alrededor
todas las cosas cayéndose. Pero si usted tiene paz en su interior, como la tenía Jesucristo, aún estando en la barca, sus discípulos asustados porque la tormenta amenazaba con hundir el barco o la pequeña barca, y él estaba todavía dormido. Y ellos le dicen, Señor, pero no te da pena que vamos a perecer. Pero el Señor estaba en paz, estaba en control en medio de la tormenta. ¿Está usted en control en medio de las tormentas? El Señor nos prepara, como si preparó al hermano de Jared, dice, yo los preparo para que puedan soportar todas las tormentas que vendrán. Y nosotros tenemos que prepararnos porque muchas veces tenemos, cuando llegan esas dificultades, ah, podemos caer en depresión, podemos caer en ansiedad, en mucha inquietud, porque no estamos confiando en el autor de la paz. El Señor dice que Él nos da la paz como el mundo la da, y Él nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero hay que buscarla. Entonces, este profeta Éter eh, era el profeta, el último profeta que el Señor llamó hacia la nación de los jareditas. Y él dormía o en la noche estaba en una oquedad, en el hueco de una roca, y en el día salía a, a predicar y a profetizarle al pueblo, porque dice el versículo 2 que no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que estaba en él, porque él clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortándolos del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuera que quedaran destruidos, diciéndole que por la fe todas las cosas se cumplen. Esa es la función de un profeta, advertir al pueblo del error de sus caminos, decirle a la gente que deben arrepentirse para que se libren de las destrucciones que el Señor ha pautado para todos los inicuos. Pues bueno, el versículo 5 dice que Éter profetizó al pueblo grandes cosas y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Bueno, del versículo 6 en adelante, Moroni comienza a hablar acerca de la fe. Dice, quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. La razón por la que el pueblo de Jared no creía en la profecía de este profeta Éter era porque no veían. Ellos no veían las cosas. Entonces, tenemos la tendencia de que si no vemos, no creemos. Pero la fe precisamente es creer en cosas que no vemos. Y bueno, también se menciona ver las cosas con el ojo de la fe. La fe debe ser probada para que a través de ella pueda venir entonces el milagro. Y Moroni comienza a recordar algunos profetas y personas que lograron grandes cosas después que su fe fue probada. Dice el 7, porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres después que él hubo resucitado de los muertos. Y no se manifestó a ellos sino hasta después que tuvieron fe en él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en él, puesto que no se mostró al mundo. Entonces dice el versículo 9, por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don si tan solo tenéis fe. El 10, he aquí fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Dice el versículo 12, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro. O sea, el requisito para el milagro primero es creer. El Señor le preguntaba a las personas cuando se le acercaban para pedirle un milagro de salud especialmente, Él le preguntaba acerca de su fe. Y en base a la fe se efectuó el milagro. Incluso algunas personas se acercaron a Él y le tocaron, como es la mujer que había visitado varios médicos y había gastado lo que tenía tratando de curarse por el flujo de sangre, y ella tenía la fe de que si tocaba por lo menos el manto o el vestido del Señor podía curarse, y de hecho fue así. Y entonces todo esto fue una manifestación de su fe y se curó por ello. Dice el 13, fue por la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. Y aquí fue la fe de Nefi y de Ley que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego con el Espíritu Santo. Fue la fe de Amón y sus hermanos lo que obró tan grande milagro entre los lamanitas. O sea, Moroni tenía, estaba tomando como esos grandes hombres
que ya, cuya historia él tenía en la compilación que su padre Mormón había dejado, mostrándonos que por motivo de la fe que ellos tuvieron fue que se llevaron a cabo esos grandes milagros. Dice el 16, sí, y todos cuantos han obrado milagros los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de él. Entonces el versículo 19 dice que hubo muchos cuya fe fue tan grande que no se le pudo impedir penetrar al velo. Y ahí estamos hablando del hermano de Jared. Versículo 20 dice, he aquí hemos visto en esos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado, palabra que había logrado por medio de la fe. La fe es un principio de acción. Fe no es solamente creer que la bendición llegará, sino que tenemos que actuar para que el Señor pueda ver nuestro esfuerzo y a través de su gracia va a compensar lo que nos faltan para que el milagro pueda llegar, siempre y cuando sea su voluntad. Recuerden que aun cuando exista el poder de sacerdocio, aun cuando exista mucha fe, debe primar la voluntad del Señor. Cuando el Señor fue a visitar a María y Marta, cuando se enteró de la muerte de Lázaro, él parece que todo el camino iba orando a su padre con respecto a lo que iba a ocurrir. Y cuando él ya decidió o cuando pidió que fuera abierta la tumba o rodada la roca que la tapaba, él habló, alzó a su padre y le dijo, gracias padre por haberme escuchado. O sea, él ya sabía que la voluntad del padre era que se llevara a cabo ese milagro. Y el milagro se hizo. Pero no siempre se van a hacer los milagros porque no podemos contradecir la voluntad divina. Y por eso siempre se nos invita a dar bendiciones de salud, lo que tenemos es sacerdocio, que podamos siempre decir que no sea nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Dice el 22, y es por la fe que mis padres han obtenido las promesas de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los lamanitas, por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, a un Jesucristo. El Moroni, como le mencionaba al principio, es un profeta solitario, un profeta que no vivió esos momentos espirituales a donde el pueblo realmente estaba sirviendo al Señor de todo corazón. Solamente vio iniquidad, solamente vio maldad, solamente vio guerra. Y no tuvo tanta oportunidad como otros que a lo mejor vieron el tiempo de mucha fidelidad, aunque luego vinieron los tiempos de iniquidad y pudieron ver que por su predicación se arrepintieron muchas personas, porque cuando él menciona a Almi Amulek, a través de Almi Amulek se arrepintieron tantas personas se bautizaron a través de Ley y Nefi en el Amán, cuando ellos por su predicación hasta 8,000 personas se bautizaron y hubo tantas experiencias espirituales y el pueblo cambió. Pero Moroni no tuvo esa experiencia, ni tampoco su padre. O sea, intentaron, predicaron, dieron ejemplo, pero la gente hicieron oídos sordos a sus palabras. Eso también le pasó a Éter. Entonces le digo, Éter y Moroni eran dos profetas solitarios que contaban realmente con el consuelo del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor para poder llevar a cabo su misión. Ambos tuvieron que cuidar planchas porque Éter tuvo que escribir ya, o sea, lo último que ocurrió con su pueblo en esas 24 planchas y la guardó y la custodió y todas estas cosas. Pues en el caso también de Moroni tuvo que proteger las planchas que su padre le entregó y hasta hoy en día sigue siendo protector de ellas. Bueno, en el versículo 23, Moroni le expresa al Señor una preocupación y tiene que ver con la manera como él se expresa y él piensa que no es tan eficaz su manera y que los gentiles se van a burlar de eso. Y les dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabra por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú le has dado. Bueno, ahí está Moroni preocupado por los gentiles, por los científicos, por lo que
por los eruditos que saben mucho, que de seguro, y de hecho ha ocurrido así en los últimos 200 años, el libro de Mormón ha sido sometido a mucho escrutinio, a mucha investigación de instituciones, de personas, enemigos de la iglesia, enemigos de lo que significa toda la restauración del Evangelio, y han intentado demostrar que el libro fue un invento y que tiene errores y todas estas cosas. Por eso Moroni también hasta le pone al principio en la portada, si hay errores, son errores de los hombres. Pero el Señor le dice a Moroni, cuando él se siente así como inadecuado, el, el Señor le dice en el versículo 26, los insensatos hacen burla, más se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y viene este versículo tan poderoso que a mí me ha ayudado muchísimo en diferentes etapas de mi vida. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento han echado mano de este versículo y les ha bendecido y le ha servido como de motivación. Dice el Señor, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Tiene qué promesa. Primero, si vamos al Señor de manera humilde, el Señor va a mostrarnos nuestra debilidad. Ahora, cuando aparezca esa debilidad, si seguimos el sencillo paso de ser humilde y tener fe en Jesucristo, entonces va a hacer que las cosas débiles se vuelvan fuertes. Yo creo que es una promesa maravillosa. Yo he probado eso desde que yo era un jovencito. He probado esta promesa, he tenido experiencias muy especiales en ese sentido y cosas que en algún momento llegaron a ser una debilidad muy fuerte para mí, se convirtieron en fortalezas, porque yo seguí estos pasos y esa escritura definitivamente me sirvió de apoyo cuando yo era un jovencito. El Señor dice, he aquí mostraré a los gentiles su debilidad y le mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Bueno, pues ahí está Moroni mostrándose realmente como un hombre con necesidad de ayuda del Señor para poder llevar a cabo la misión que se le puso. A veces miramos a los profetas como hombres perfectos, como hombres que nunca cometen errores, que a lo mejor nunca dicen algo de lo cual luego se arrepienten. Sin embargo, hemos aprendido del presidente Nelson que todas las personas aquí en la tierra, todos, no importa somos miembros o no, no importa qué llamamiento tengamos en la iglesia, todos tenemos necesidad de arrepentirnos diariamente. No son perfectos, en realidad son hombres excepcionales, maravillosos, pero no son perfectos. El Señor a cada uno nos da algo. Pablo decía que tiene un aguijón en su carne. Nefi mencionaba, oh miserable hombre que soy, dice, cuando deseo regocijarme, como que me recuerdo de mis pecados, de mis iniquidades. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que profetas de este nivel puedan hablar de que están luchando con desafíos personales, con debilidades o con iniquidades? En realidad es así, que todos mientras estemos aquí en este tabernáculo de barro, estaremos luchando con nuestros propios desafíos, con nuestras propias debilidades, pero el Señor está allí para ayudarnos y compensar. Cuando nosotros ya hagamos todo lo que podamos, arrepintiéndonos y buscando su ayuda, entonces el Señor va con su divina gracia a apoyarnos, a perdonarnos y a compensar esas debilidades que tenemos. Dice el 37, hablando con respecto a los gentiles, si no tienen caridad, eso es el Señor hablando, es, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios, y porque ha visto tu debilidad, serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Entonces, esto es importante. A veces yo me he sentido así, o sea, hay personas que me ponen comentarios en los videos, ha ocurrido, corrigiéndome o burlándose de mí porque pronuncié una palabra mal, no utilicé la S donde debía o algo así. Y, y más bien que pensar en el contenido,
de lo que yo estoy compartiendo, se burlan de mí, pero también muchas veces se burlan del libro de Mormón. Y tengo muchos comentarios de ese tipo, personas que no abren su corazón, sino que lo que están dispuestos es como a discutir, a pelear, a decir que este libro es falso, que lo único verdadero es la Biblia. Y yo respeto todas esas opiniones. Es lo que hemos aprendido en la iglesia, a respetar a todos los demás de acuerdo con sus creencias. Pero sí, la invitación sigue, les invitamos a probar. Venid y ved, vengan y pruébenlo. Antes de juzgarlo, antes de decir que no sirve, antes de decir que es malo, que es falso, déle la oportunidad, porque usted no puede juzgar un libro por su portada. Usted no puede decir que una fruta es mala solamente mirándola, tiene que probarla. Entonces, tome el desafío. Si no tiene un libro de esto, pídamelo que yo busco la manera de que le llegue, no importa dónde usted esté, no importa el país a donde esté, yo me aseguro de que le llegue a su puerta un libro de Mormón, ya sea que lo quiera físico o que lo quiera en formato digital. Y antes de juzgarlo, déle la oportunidad, lea sus páginas, tome notas, ore al respecto. Y yo le aseguro que el Señor le va a manifestar la verdad acerca del libro. Pues Moroni, en el versículo 38 le habla otra vez a los gentiles. Eso ha ocurrido muchas veces. Mormón lo hizo varias veces. En tercera de Nefi, en los capítulos 27, 28, se despide de los gentiles. Moroni también lo hace aquí. Moroni parece que no tenía planes, y de hecho se confirma en Moroni capítulo 1, de escribir un libro a nombre de él, sino que a lo mejor cuando ya le tocó compilar esa historia de los jareditas e incluirla con la demás plancha, entonces incluyó mensajes de él mismo. Y eso es lo que tiene este capítulo número 12. Dice el 38. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos no se han manchado con vuestra sangre. Mire la manera como se despide Moroni, igual a como se despidió Nefi, cuando le dice a la gente, bueno, nos veremos en el tribunal de Cristo, y allí entonces ustedes sabrán si las cosas que yo les dije fueron verdaderas. Y eso es importante. Vamos a buscarlo rápidamente. Está en el último capítulo de Segunda de Nefi, capítulo 33. Entonces, el versículo 14 también dice que en las últimas 4 líneas, aquí me despido de todos vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrer día. O sea, esos profetas tenían claro de que un día estarían delante de Cristo dando mayordomía del llamamiento que recibieron, y muchos de nosotros también estaremos allí y vamos a ver y a conocerle y a darnos cuenta que lo que ellos escribieron y lo que testificaron era verdadero. Y dice el versículo 7 que él tiene gran fe que en ese tribunal de Cristo va a hallar a muchas almas sin manchas. Pues en el versículo 39 también Moroni nos manifiesta que él vio a Jesús cara a cara. Dice, entonces sabréis que he visto a Jesús y que él ha hablado conmigo cara a cara y que me dijo con sencilla humildad, en mi propio idioma, así como un hombre le dice a otro concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora viene un consejo universal para todas las personas. Quisiera exhortaros a buscar a ese Jesús de quienes han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que me da testimonio de ellos, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Hay que buscar a este Jesús. Eso es lo que el Señor espera, que le busquemos. Y si le buscamos de todo corazón, le vamos a encontrar. En los capítulos 13, 14 y 15 sigue relatando sobre cómo paso a paso fue sucediendo la destrucción de toda la nación jaredita, cómo iban cambiando de reyes, cómo iban luchando, y hay un hombre allí que se llama Coriantón, que
él tuvo la promesa de que él, además de que iba a presenciar la destrucción de su pueblo, que él iba a sobrevivir hasta poder llegar a ver otra nación que llegara a poseer esa tierra. Y este Coriantón fue a quienes descubrieron luego entre el pueblo de Saraenla. Pues 2 millones de personas murieron en esas guerras. Y finalmente queda Éter dando como un informe, así como lo hizo Mormón, como lo hizo Moroni. Dice el versículo 6 del capítulo 15 que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad. La gente se llenó de ira y quiso seguir luchando y luchando hasta que murieron todos. Quedaron realmente, el profeta quedó Coriantón, y en el versículo 25 dice que 32 personas de un lado de un ejército, ejército de Chis, y 27 del ejército de Coriantón. Pues al día siguiente siguieron peleando más. Al final quedó Coriantón contra Chis, que era del otro ejército. Y finalmente dice el versículo 31, y sucedió que después en el 30, ocurrió que después de haberse apoyado Coriantón sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Chis. Y sucedió que después que le hubo cortado la cabeza a Chis, este se alzó sobre sus manos y cayó. Pues él quedó entonces Coriantón como el sobreviviente, más el profeta que observaba, obviamente, y el Señor habló a Éter y le dijo, sal. Él estaba escondido en la roca, en la cueva. Salió y vio que se había cumplido todas las palabras del Señor y concluyó sus análisis. Y ni la centésima parte he escrito yo. O sea, que lo que Moroni nos trae en este solo libro no es ni la centésima parte de todo lo que pasó con ese pueblo. Y los escondió, de modo que el pueblo de Lingi los encontró. Y miren las últimas palabras de él, cuando ya terminó de escribir, la conclusión. Si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén. Ahí termina la historia del pueblo de Jared. Y fue un pueblo que tuvo muchas bendiciones desde el principio, porque el Señor lo guió desde ese lugar donde estaba la torre de Babel, lo protegió para que no fuera confundido su idioma y le dio una tierra prometida, una tierra con tantas bellezas donde ellos podían comenzar una nación. Pero el Señor le pidió que debían obedecer sus mandamientos para poder recibir las bendiciones que él le había prometido. Mas, sin embargo, ellos tenían la libertad de escoger. Y ahí esto es lo que pasa. Muchos de nosotros hemos recibido tantas promesas que el Señor nos ha brindado a través de sus líderes, a través de las escrituras, a través de la bendición patriarcal, por diversas maneras. Pero si no somos fieles a los mandamientos, si no somos humildes, si no obedecemos a los profetas, entonces vamos a correr una suerte contraria a las bendiciones que han sido prometidas. Es importante que nosotros podamos, cada vez que leemos las escrituras, preguntarnos realmente qué tanto estamos obedeciendo los mandamientos, qué tanto estamos obedeciendo las palabras de los profetas antiguos y modernos, de cuáles cosas debo arrepentirme. Si me he desviado un poco de la observancia de los mandamientos, de la obediencia, entonces es tiempo de arrepentirnos y volver de nuevo a redil. El Señor está allí esperándonos, está con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos y olvidar los pecados que hayamos cometido. Yo sé que todas estas cosas son verdaderas, sé que los profetas son inspirados por el Señor y son llamados realmente para guiarnos a nosotros por el sendero del bien, que no siempre es el sendero más fácil, sino es el que tiene más sacrificio, que requiere más autodisciplina. Pero las bendiciones al final serán mayores. Hemos aprendido de Moroni y cómo Moroni se asemejaba a Éter. Ambos se quedaron con la misión de concluir el relato de su pueblo, observar realmente lo que pasó con su pueblo y cómo fueron destruidos ambos pueblos y tuvieron la oportunidad de despedirse de los futuros lectores, porque recordamos que ellos no escribieron para la gente de su época, sino para nosotros hoy en día. Es un privilegio tener este material, tener este libro que costó tanta sangre, que costó tanto esfuerzo y sacrificio a través de los siglos,
para que hoy lo pudiésemos tener. Y yo sé que es verdadero, he orado al respecto luego de estudiarlo profundamente y he sentido de una manera muy clara en mi vida que es un libro verdadero, un libro divino. Y le invito a usted y a todas las personas a quien usted conozca también, a quien usted le pueda hacer llegar este mensaje, a que lo estudie con sinceridad de corazón y le prometo que el Señor le va a manifestar su veracidad. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Te invito para que puedas compartir este material, este contenido, este video con tus amigos, con tus familiares en las redes sociales. Es una manera magnífica de compartir el Evangelio y en la que tú puedes también ayudar a otras personas a conocer de Cristo y de su Evangelio restaurado.